American Chamber, Guadalajara. Muchas gracias, Caro, por permitirme darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Alfonso Pompa Villa, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Y además, pues es gran amigo de nuestra Cámara desde hace mucho tiempo, desde que trabajó con el TEC de Monterrey. Y bueno, Alfonso, es un gran honor que nos acompañes. Siempre aprendemos de tus experiencias y agradezco que nos compartas tu visión desde el punto estratégico donde te encuentras. Le cedo la palabra a Caro para que ella nos dé la semblanza del maestro Alfonso Pompa y algunos anuncios de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Qué honor que estés hoy con nosotros. Buenos días, yo soy Carolina Pérez, tengo el honor de presidir el Comité de Innovación y hoy, con gran gusto, les voy a leer la semblanza del ingeniero Alfonso Pompa, que es secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de aquí del Estado de Jalisco. Es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Master en Business Administration, de State of University of New York, Buffalo. Destaca su trayectoria profesional por más de 35 años en el Tecnológico de Monterrey como maestro de áreas en liderazgo y planeación estratégica. En su experiencia como directivo universitario dirigió y participó activamente en diversos proyectos de innovación educativa, de vinculación y transferencia tecnológica, así como en la participación de consejos de organismos ciudadanos en las diversas regiones del país y del extranjero. Su campo actual de expertise académico y de consultoría es el liderazgo. Ha participado activamente en organizaciones de beneficio social y proyectos de filantropía en cada una de las comunidades donde se ha desarrollado profesionalmente. Y hoy, ingeniero, pues qué honor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por parte de nosotros de American Chamber. Y le cedo la palabra para que nos diga cómo ve el panorama de la educación aquí en Jalisco con todo lo que hemos vivido de la pandemia. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Rafael, y a todos por estar aquí. Realmente, en efecto, amigo desde hace muchos años y muy agradecido de American Chambers, como les decía en otra ocasión, fue la primera organización que me recibió cuando llegué a Jalisco en el 2006, por ahí en enero. Esta licenciada Grossi, que era la directora en su momento, realmente me abrieron las puertas y eso fue no lo olvido. Así es que muy agradecido, cada vez que me inviten estaré aquí con mucho gusto. Y bueno, pues a compartir unas ideas. Originalmente la petición que me habían hecho era si podía compartir algunos puntos de vista sobre el reto que ha significado la pandemia para la educación. Y con mucho gusto les comparto algunas ideas. No sé si todos estarán enterados que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología es también la Secretaría de Educación Superior del Estado. Pero la Secretaría de Educación, que es la Secretaría de Educación Jalisco, pues es la que tiene el paquete mucho más grande y mucho más retador, sobre todo en términos de la pandemia, de el número de alumnos, el número de planteles, el número de profesores, las limitaciones en la infraestructura, son verdaderamente un reto muy, muy grande en educación básica, en educación superior también y en media superior, pero ahorita les voy a dar algunos números y algunas de las ideas con respecto al reto. Y también me pidieron ahorita en este último momento si podría comentar algunos de los temas que estamos haciendo en la Secretaría de Innovación y con mucho gusto lo hago. Y va a ser breve para tener mejor la oportunidad de conversar entre nosotros. Traigo una presentación muy sencilla, si me permiten compartir. ¿Sí puedo compartir, Carolina? Sí, claro, ingeniero. Gracias. Entonces, con esa me guío y más que nada para no divagar mucho e ir directamente al grano. Entonces, les comentaría, déjenme ver, acá está la presentación. Muy rápidamente les platicaría lo que ya estaba comentando hace un momento, que el gran reto del sistema educativo ante la pandemia, en la cual ya llevamos un año, y todo el mundo, no nomás México y no nomás Jalisco, ha sido sobre todo para México el gran reto es en educación básica. Para que se den una idea, el sistema educativo de Jalisco es números redondos, voy a dar órdenes de magnitud, no con mucha precisión, es alrededor de 2.200.000 o casi 2.300.000 alumnos están en todo el sistema de educación de Jalisco. Y cuando digo todo el sistema de educación, estamos hablando desde preescolar hasta posgrado,
y además en público y privado. Pero de esos 2.300.000, por poner en números redondos, 1.700.000 están en educación básica. 1.700.000 están en 7.000 escuelas. Hay 60.000 maestros que están trabajando para el sistema de educación básica. El sistema de educación básica incluye hasta secundaria. Entonces, eso es una cantidad de personas enorme. Y según las encuestas que se han hecho, cuando menos el 30% de maestros y el 30% de alumnos no tienen en su casa acceso a Internet y no tienen un equipo de cómputo suficiente como para poderse conectar. Entonces, cuando uno multiplica esas cantidades de 60.000 maestros o de 1.700.000 alumnos y al menos el 30% no tiene equipo de redes, digo equipo de cómputo ni acceso a redes, pues nos damos cuenta del tamaño del reto ahora. Eso es el que confiesa no tenerlo. Los que además tienen muy limitado, que puede que haya una computadora en la casa, pero que la comparten entre todos y no es precisamente una computadora actualizada, pues el número es mucho mayor y las limitaciones en general de Internet, que muchos de ellos lo que tienen es acceso a través del teléfono celular, pero pues con datos limitados y es un costo alto el tener esos datos, nos damos cuenta que uno de los grandes problemas es la disponibilidad de la tecnología, tanto el equipamiento como el acceso a Internet. Y de nuevo, insisto, en la parte de educación básica, por el tamaño, cualquier solución implica una inversión multimillonaria de un tamaño que difícilmente se puede cometer, pero que nos haría pensar que en los próximos años tendríamos que ir invirtiendo y invirtiendo e invirtiendo, porque pues si algo nos ha enseñado la pandemia es que sí tiene posibilidades muy importantes la educación a la distancia, tanto como sustituto de la educación presencial, pero sobre todo como complemento de la educación presencial. Entonces, les comentaba así rápidamente que según las encuestas que se han hecho, al menos el 30%, tanto de profesores del sistema de educación básica como de los alumnos y de las familias no tienen, podríamos decir, no tienen acceso a Internet y no tienen equipo de cómputo. Pero hay un número mayor que tiene un acceso muy limitado. Las propias escuelas, que son 7.000 del sistema de educación básica, pues tienen muchas carencias de infraestructura. Por supuesto que una gran carencia es la tecnología misma. Y aunque ahorita, digamos, como que parecería que no tiene mucho sentido que las escuelas tuvieran mucha tecnología, pues la verdad es que sí sería una gran ventaja si la tuvieran. Porque si las escuelas tuvieran mucha tecnología, realmente el reto que tenemos ahorita para que regresen a clase es la inseguridad que representa para un maestro, sobre todo para maestros que tienen ciertas vulnerabilidades, el regresar a un salón de clase donde esté con 30 niños por varias horas respirando todos el mismo aire. Entonces, si las escuelas tuvieran tecnología, pues por un lado podrían ir los maestros a transmitir desde ahí o a trabajar desde ahí sin niños, o al revés, podrían ir niños y los maestros estar transmitiendo de algún otro lugar. Pero nomás imagínense de nuevo 7.000 escuelas, equiparlas con toda la tecnología, con pantallas y con equipo de cómputo, pues son retos verdaderamente descomunales en términos de inversión. Entonces, el primer reto que nos enfrentamos en todo el país es la disponibilidad de la tecnología y el acceso a Internet. Plataformas muy limitadas también. Hay muchas escuelas que han hecho verdaderamente actos heroicos para poder poner los contenidos disponibles para los alumnos, y la verdad, mis respetos para lo que han hecho, pero algunos de ellos lo hacen a través de WhatsApp, algunos de ellos lo hacen a través de correo electrónico. Es más, sabemos de profesores que hacen el viaje físicamente hasta los lugares más remotos para entregarles materiales impresos a las familias y a los niños. Además de esos actos heroicos, pues también hay instituciones que cuando menos utilizan herramientas como Facebook, donde cada maestro tiene sus contenidos, o algunas ya más avanzadas si tienen un portal propio de la institución, donde suben sus contenidos, por decir algo. No está lejos todavía de ser una plataforma de lo que se llama ahora un LMS o Learning Management System, que es no solo subir los contenidos, sino de alguna manera que la institución pueda verificar que se están utilizando, que van avanzando,
que hay ciertos procesos ahí que la institución lleva de control académico, de planeación académica. Y finalmente hay muy pocas en el país que tengan lo que se podría considerar un campus virtual, donde además les dan de los servicios académicos muchos servicios complementarios, como podría ser asesorías, mentorías, servicios de bibliotecas digitales, todos los servicios administrativos, etcétera. Muy pocas instituciones en el país llegan a tener lo que se podría considerar un campus virtual que involucre todas las tecnologías anteriores y muchas más que no he listado. En lo particular, me gustaría comentarles que mi trayectoria que se ha mencionado y que estuve muchos años en el Tecnológico de Monterrey, probablemente la universidad más avanzada en el mundo lo digo no con un ánimo de soberbia, sino porque le he invertido muchísimo desde hace muchos años. Esta estrategia empezó por allá en los años 90, donde se empezó a hacer obligatorio el tener una laptop o una computadora personal y además a montar plataformas que en aquel entonces eran totalmente de vanguardia. Recuerdo una que se llamaba, de Lotus Notes, se llamaba Learning Space, era de IBM, donde al Tecnológico de Monterrey le dieron una silla en el consejo de esa empresa, porque era la única institución grande que a nivel mundial estaba utilizando esa plataforma. Estamos hablando de 1997 por ahí. Bueno, aún en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, que tienen los recursos, que los alumnos tienen los recursos y que se han invertido verdaderamente millonadas a lo largo de los años, por más de 20 años, aún así pues tienen limitaciones para hacer una educación totalmente a la distancia. Probablemente la institución más bien preparada del país, y hay otras que tienen muy buen equipo también, muy buena tecnología, pero el reto después de que uno tiene la tecnología es que realmente los modelos educativos y los contenidos estén adecuados para trabajar a la distancia. Y cuando trabajamos a la distancia tendríamos que comprender que podría ser en vivo como estamos ahorita, utilizando una herramienta como Zoom, lo cual implicaría que cada maestro tuviera su licencia de Zoom y por supuesto que cada alumno tuviera una computadora disponible y red disponible para estar todo el tiempo conectado escuchando la clase. Y aún así, pues sabemos que no es tan divertido estar escuchando a una persona que habla a través de una pantalla. Entonces, pero eso sería, digamos, la parte más viva porque es una transmisión en vivo. De ahí hacia abajo hay toda una gama de opciones hasta la que es totalmente en línea y totalmente asíncrona, donde el estudiante puede en cualquier momento acceder al contenido y hacer los ejercicios, contestar los exámenes, ver todo lo que tenga que ver. Pero para eso se requiere un entrenamiento muy especial para los alumnos y sobre todo para los maestros, para desarrollar esos contenidos. No pueden ser nada más contenidos de puro texto, porque ya sabemos lo que pasa. Si en este país la gente batalla para leer libros, pues ya se imaginarán tomar clases con puros textos, ¿no? Pues tiene que ser una mezcla de dinámicas y una mezcla de contenidos amenos, proporcionados y además que tengan una claridad de propósito que requiere un entrenamiento muy formal. Ahí sí les puedo decir que después de 20 y tantos años de haber trabajado activamente en la tecnología y en los modelos educativos, aún así, la inmensa mayoría de los profesores está entrenado para dar clases presenciales y a lo mejor para utilizar las herramientas tecnológicas como complemento. Entonces, aún los más avanzados, pues en este año tuvieron que hacer un esfuerzo especial para sacar toda su bolsa de trucos y ver cómo podían ofrecerse a los alumnos lo más fácil de seguir, lo más ameno, que los mantuviera motivados, porque es un enfoque totalmente diferente el de la educación a la distancia que el de educación presencial en el salón de clase. Y bueno, pues el tema de capacitación de profesores también requiere una inversión muy sostenida a lo largo de los años y utilizando la tecnología. Todo esto implica demasiado tiempo, implica demasiado dinero y les puedo decir que particularmente la educación pública de este país hizo un gran esfuerzo. Yo estoy muy reconocido con lo que hicieron para los profesores mismos, cómo pusieron de su parte, las familias, por supuesto, cómo se utilizaron tecnologías para poder capacitar a profesores y para generar contenidos complementarios, pero difícilmente podríamos decir
que logramos tener un sistema de educación a distancia suficientemente robusto. Ojalá que nos sirva cuando menos de aprendizaje para en los próximos años continuar desarrollando estos sistemas de aprendizaje. Hay varios países que, a pesar de que tienen muy buenas escuelas, siempre han tenido modelos de educación a distancia muy buenos. Un caso muy notable a nivel mundial es Canadá, probablemente porque su población siempre ha estado muy dispersa, es una población relativamente pequeña en un país gigante y además un país rico. Entonces siempre han sido muy buenos con educación a distancia, incluyendo antes de que hubiera tecnología. La educación por correspondencia, por correo, era muy buena. Y ahora la educación basada en la tecnología sigue siendo muy buena. Entonces hay familias que optan por mejor ellos educar a sus hijos en casa en lugar de mandarlos al salón de clase. A lo mejor nos parece un poquito radical ese enfoque, pero lo que quiero decir es que en diferentes países y diferentes familias y diferentes estilos de aprendizaje encuentran en el estudio a la distancia una muy buena opción. Y sobre todo cuando nos movemos a educación superior, sin duda, eso debería ser un camino y lo estamos trabajando en Jalisco para hacer una transformación digital de todas nuestras instituciones. Algo que quisiera comentarles y que creo que lo comenté la última vez que platicamos, es un tema muy estratégico para Jalisco y que es el único estado de la República que lo está haciendo. Además, se había tomado la decisión de hacerlo desde el inicio de la administración, y es la Red Jalisco para conectar a todo el estado de Jalisco a través de Internet. Esta es una inversión muy cuantiosa, es una inversión de cerca de 4,000 millones de pesos, donde el estado está invirtiendo y va a invertir un total de 2,260 millones de pesos, y el complemento, que son casi 1,800, la iniciativa privada. Y el propósito es llevar una amplia cobertura de Internet a todo el estado para disminuir la brecha digital. O sea, el objetivo es que realmente el estado pueda ofrecer Internet gratuito prácticamente en todos los municipios de Jalisco, al menos en la plaza pública, en las escuelas, por supuesto, en oficinas de gobierno, en centros de salud y en algunos otros lugares donde podamos ofrecer servicios del gobierno, pero a la vez ofrecerle a la gente la posibilidad de conectarse para sus propósitos, para que se comuniquen, para que se eduquen, para que se diviertan. Entonces, este es el equivalente a lo que se hacía hace más de un siglo, de hacer carreteras para poder comunicar a los pueblos, a las rancherías y darle a todos los que estaban ahí una oportunidad de competir, de salir al mundo, de traer productos y de llevar productos. El equivalente en la actualidad es las carreteras ahora son Internet. Entonces, es una inversión verdaderamente considerable. Además, la estrategia es muy buena. Compartirlo con la iniciativa privada, imagínense lo que va a pasar. En esos tubos de fibra óptica, varios de los hilos son de la iniciativa privada y varios del Estado de Jalisco. El Estado de Jalisco va a llevar lo que es gratuito y lo que es público a varios puntos, son 12,000 puntos los que se van a conectar, y entonces los demás hilos les van a dar la oportunidad a las empresas de llegar a ofrecer sus servicios también a lugares que normalmente no llegan porque no es rentable. Pero ya estando la tecnología disponible, pues además se va a sumar la iniciativa privada para ofrecer muchos más servicios de comunicación. Para que se den una idea, este sería, digamos, el backbone con el que se va a conectar todo Jalisco, es fibra óptica, y en la última etapa llega a través de microondas en algunas zonas que son muy remotas de plano, que es difícil llegar a la fibra óptica y que no es costeable. Pero es una red de alta rapidez y de mucha capacidad para poder conectar a todo Jalisco. La primera que va a haber en su tipo en el país, el gobierno de la República anunció que iba a ser uno, pero van muy despacito y sin duda no va a tener la capacidad que tiene la de Jalisco. Esta es una super inversión. Si a mí me impresiona cuando vemos el periférico de la zona metropolitana que está quedando primer mundo y que le va a dar sin duda una gran movilidad a la zona metropolitana, bueno, pues una inversión de este tipo que ahorita no la vemos porque está metida en cables por todo el estado, pero ya está empezando a conectarse. Este mes debe quedar la cobertura, cuando menos en la cabecera de los 125 municipios. Ya han invertidos ahorita cerca de 1,000 millones de pesos. Este año siguen las inversiones y sin duda esto le va a dar una posibilidad muy buena pues a las escuelas, a las personas en lo particular, a toda la ciudadanía le va a dar muchas opciones. Bueno,
Yo creo que ahí me detengo y probablemente ustedes tengan algunas preguntas con respecto a esto. Si alguno quisiera tener más información sobre Red Jalisco, con mucho gusto se la conseguimos. También quisiera dejar claro que Red Jalisco está dentro de la Dirección de Innovación Gubernamental, no está dentro de la Secretaría de Innovación, aunque sin duda nosotros vamos a trabajar mucho en los contenidos para apoyarlos. Finalmente, les diría que estuvimos trabajando en una mesa de educación. En una mesa de educación, les recuerdo que en Jalisco el gobernador formó 3 mesas que él personalmente lideraba y que yo creo que fue una gran labor para socializar la toma de decisiones y poder entonces salir juntos a respaldar las decisiones que se tomaron ahí. La primera mesa que se formó fue la de salud, y la de salud fue la que tenía la última voz con respecto a cualquier autorización que se iba a dar para cuestiones económicas o de educación. Se formó también una mesa de reactivación económica, y en la mesa de reactivación económica había una representación muy plural del Estado. Había, por supuesto, las cámaras más importantes y representativas del Estado. Había también representación sindical de los principales sindicatos del Estado. Había una representación social muy grande y una representación universitaria también muy grande. Y ahí se fueron tomando decisiones de qué abrir y en qué condiciones abrir, o cuándo aplicar el botonazo, los famosos botonazos y restricciones de este tipo. Y el equivalente fue la mesa de educación. La mesa de educación la dirigíamos tanto el secretario de Educación como un servidor, y también ahí estaban representados educación pública, educación privada, todos los niveles educativos, organizaciones de padres de familias y las organizaciones sindicales. Yo diría que eso tendrá que ser reconocido algún día como una excelente forma de tomar decisiones, de socializar las decisiones con las que se condujo toda esta etapa de la pandemia desde febrero del año pasado, o desde marzo, que empezó realmente activamente, hasta la fecha. Y en la parte de educación, lo que les puedo decir es que el Estado de Jalisco, hoy por hoy, es el único que ha autorizado regresos con mucho cuidado, siempre con prioridad de la salud, con protocolos muy bien establecidos y hechos en conjunto, y sobre todo hemos autorizado en educación superior ese regreso. En educación superior, desde el año pasado, pues tuvimos que atender el tema de que hay muchas universidades que tienen programas que requieren usar los laboratorios, que requieren usar instalaciones especiales. Ustedes imaginarán desde médicos, dentistas, ingenieros en mecánica, vaya, hasta los que estudian gastronomía o corte de cabello, o cualquiera de ellos, pues requieren tener el uso de las instalaciones especializadas, equipos de cómputo. Entonces, desde el año pasado empezamos a autorizar con mucha precaución, con mucha prudencia, el regreso. No le llamábamos a clases, le llamamos a actividades presenciales. Y hoy por hoy, las universidades de Jalisco pueden dar sus laboratorios en forma presencial, utilizando sus instalaciones, con restricciones del número de personas por metro cuadrado y con restricciones, por supuesto, de usar cubrebocas y todas las medidas sanitarias que conocemos. Además, el 25% de los alumnos puede estar en la institución en otro tipo de actividades, porque lo que sabemos, por lo que hemos aprendido a nivel mundial, es que el gran reto es estar en un salón de clase con una alta densidad de personas por espacio de 1 hora o más, respirando el mismo aire, y la verdad es que la mayoría de los salones de instalaciones de las instituciones educativas no tienen suficiente ventilación como para asegurar que el aire está cambiándose a cierto ritmo, que evitar el contagio. Entonces, realmente el riesgo puede estar en un salón de clase con 30 alumnos, con una densidad muy alta, me refiero, y además por mucho tiempo, pero bien puede utilizarse las instalaciones de las universidades para que los alumnos tengan acceso a red, para que los alumnos usen algunas de las instalaciones como la biblioteca, para que trabajen al aire libre, incluso en los salones con una densidad, creo que la autorizada es algo así como máximo un alumno por cada 3 metros cuadrados y con límites de tiempo. Entonces, ya está trabajando eso. De hecho, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, el Campus Guadalajara, es el único campus del TEC de Monterrey que ha podido regresar a ese tipo de actividades.
Hay otras también, como son las actividades de inducción a la universidad y actividades conducentes a la graduación, la práctica profesional, el servicio social y algunos temas de exámenes o de evaluación al final de la carrera. Entonces, vamos a la vanguardia en Jalisco en este tipo de autorizaciones, pero ciertamente pues no nos podemos abrir totalmente y provocar que vuelva a haber otra pandemia enorme. Si ustedes recuerdan, incluso se había decidido que el 25 de enero íbamos a regresar a clases, pero fue tal la crisis que se provocó en diciembre y en enero que esto se pospuso y ya la decisión es que el regreso está planeado para agosto. Sin embargo, en las universidades siguió lo que ya estaba autorizado, sigue vigente, y en educación básica se dieron algunas autorizaciones para actividades de tipo mentoría, asesoría, atención a los chicos, verlos físicamente. Parece exagerado lo que voy a decir, pero tristemente para un porcentaje pequeño de la población, el peor lugar del mundo donde pueden estar es su casa. El mejor lugar del mundo donde pueden estar es la escuela. Por lo que ven de violencia en su casa, por lo que viven de violencia, por las carencias que tienen en su casa. Entonces, para el sistema educativo estatal, sobre todo el público y sobre todo el básico, es muy importante poder ver a los niños, verlos cada cierto tiempo y que estén en la escuela. Entonces, bueno, esa es la realidad que vivimos en México en la educación. La pandemia ha sido muy dura para todos. Ciertamente la educación es una de las cosas que se puede seguir haciendo a la distancia y se ha logrado avanzar. Ha habido programas también importantes que ha hecho la federación, como generar contenidos y transmitirlos por televisión. La televisión pues tiene más acceso que internet. Sin embargo, creo yo que no hubo suficiente tiempo ni suficiente disciplina institucional como para hacer realmente suficientes canales de televisión y suficiente producción para decir todas las materias de la primaria se están transmitiendo por tal horario y tal canal, y además aún así implicaría que en las casas tuvieran 2 o 3 televisiones para que estuvieran los 2 o 3 hijos viendo los programas todos los días. Bueno, a lo mejor le estoy dejando un panorama muy negativo de las condiciones del sistema educativo nacional y estatal, pero al contrario, lo que estoy queriendo decir es que la crisis fue muy severa, ha sido muy prolongada, es muy costoso el hacer una inversión de la naturaleza que se requeriría para tener esas capacidades en todo el país y en todo el estado de Jalisco. Sin embargo, todos pusieron de su parte, empezando por las familias, los propios estudiantes, los maestros, aún los maestros que a veces son medio complicados por razones laborales, la verdad es que pusieron de su parte. Y las dependencias, tanto estatal, sobre todo el estatal, y la federal, pues hicieron un esfuerzo muy grande por llevar complementos educativos y por seguir con el sistema operando. Ahí me detengo, probablemente haya mejor preguntas y me detengo para tratar de contestarlas. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. En lo que nos indican si tienen preguntas nuestra audiencia, yo además de hacerle una pregunta, compartirle un poco lo que yo he vivido con la pandemia de mi hijo tenía 6 años, ahorita ya tiene 7, pero en el caso de mi hijo, por ejemplo, con el tema de la escuela, él en su vida había tocado una computadora, o sea, si veía mi computadora no la puedes tocar, ¿no? Pero ahora mueve mejor la computadora que yo. ¿Por qué? Porque se le compró su computadora para que tomara las clases, o sea, pero más allá de que yo digo, bueno, qué maravilla, que ya es un tanto más independiente, ¿lo considera usted un problema? Digo, porque esto es una tendencia en todo lo que es la educación básica, o al menos así ¿no? Con los compañeritos o los hermanos de los compañeritos de mi hijo. ¿Qué opina usted de eso, ingeniero? A ver, no entendí muy bien la pregunta, pero a mí la tecnología se me hace que es una maravilla y que es muy importante y que además, en efecto, los niños aprenden a utilizarla con una gran facilidad y inmediatamente se suben y entienden la tecnología, les habla la tecnología muy natural a ellos. La cantidad de contenidos valiosos que hay en el universo de la red es increíble.
De hecho, podríamos decir que una persona se podría autoeducar hasta nivel de doctorado con los contenidos que hay en la red, sin duda. Es una cantidad valiosísima de información que hay en la red. También, por cierto, hay el riesgo de que hay cosas muy perversas en la red, que ahí las mamás, los papás tienen que tener mucho cuidado hasta dónde les permiten entrar, porque hay, así como hay un tesoro, hay verdaderamente veneno en la red también. Entonces, yo creo que la tecnología nos va a demostrar en esta crisis que tiene muchas ventajas. De veras, hay familias que prefieren educar a sus hijos en casa, hasta para evitar temas sociales complicados que se viven en las escuelas en todo el mundo. Hay gente que en su casa educa precisamente porque tienen sistemas que lo respaldan, pero tienen acceso a la tecnología. Entonces, no sé si la pregunta iba por ahí, Carolina, pero yo creo que es una muy buena coyuntura que tu hijo tan chico haya usado la tecnología y la esté utilizando muy bien. A ver, también a veces se nos olvida que el sistema presencial de educación tiene muchos defectos. Por ejemplo, hay un efecto conocido que se llama la fila de atrás. La fila de atrás, a lo mejor algunos de los presentes fueron miembros distinguidos de la fila de atrás, como decimos de broma a veces en el salón de clase. En la fila de atrás la gente no pone atención y está pensando en otra cosa y está chateando y está echando novio o novia. Y sucede en todos los salones de clase y en todas las universidades de México y del mundo. Entonces, eso de que en el salón de clase todo sucede a la perfección, pues la verdad no es cierto. Eso de que todos los maestros son maravillosos en el salón de clase y son muy amenos y son muy buenísimos maestros, tampoco es cierto. Sí hay un efecto en el salón de clase que es muy atractivo, por supuesto, y a la gente le sigue gustando ir al salón de clase. Pero entonces a través de la tecnología, si la usamos bien, podemos evitar el efecto de la fila de atrás, que todo el mundo tiene que responder y tiene que estar activo. Si la tecnología está bien dispuesta, también podemos evitar el efecto de malos maestros, escogiendo obviamente a mejores. Y hay varias virtudes que tiene la tecnología, muchas de ellas, muchísimas. Entonces, sí va a ser un gran avance, yo diría, en el estado de ánimo y en la cultura general con respecto al uso de la tecnología. Gracias, ingeniero. Aquí tengo una pregunta de Alan Coronado. Buen día, dice, ¿qué atención le están poniendo al desarrollo de las habilidades blandas en los procesos educativos remotos e híbridos? Bueno, yo creo que esta es una muy buena pregunta y la verdad es que hay de todo. Hay instituciones que son muy conscientes en el soft skills o habilidades blandas, que a final de cuentas son las que le ayudan a una persona a salir adelante en la vida, no nomás los conocimientos. Y no sé si la pregunta va específica a las habilidades blandas en general que requerimos todos, o incluso las habilidades blandas que se requieren para trabajar en la tecnología. Hay también una especie de protocolo aceptado para trabajar a través de la tecnología. Ya sabemos que a través de la tecnología se puede hacer bullying, se puede ser anónimo y por lo tanto muy majadero o muy agresivo. En fin, hay diferentes... la tecnología potencia al ser humano, pues, y lo potencia para el bien y para el mal. Entonces, el tema de las habilidades blandas, yo creo que hay instituciones que son muy conscientes al respecto de eso y otras que se limitan a dar un entrenamiento de conocimientos. Entonces, probablemente todos deberíamos de hacer un esfuerzo para complementar la educación formal a través de habilidades blandas. Por cierto, en el estado de Jalisco también estamos trabajando en la plataforma abierta de innovación, que no va a competir con los sistemas educativos del Estado, sino tiene básicamente dos propósitos: competencias tecnológicas y competencias de habilidades blandas, para complementar precisamente la educación que reciben en las universidades o en las escuelas, o para aquellos que no pudieron educarse formalmente. Entonces eso también está trabajándose muy fuerte en Jalisco a través de la plataforma abierta de innovación. El año pasado, en la crisis, atendimos, ya no recuerdo si fueron 20,000 o alrededor de 20,000 personas que tomaron diferentes cursos con nosotros, y este año van a seguir. Una parte muy importante son habilidades blandas y otras competencias tecnológicas también que la gente requiere para salir adelante. Muy bien, ingeniero, sí es muy importante. Otra muy buena pregunta, dice aquí Guadalupe González,
¿Cómo están manejando la privacidad de los alumnos y profesores por las grabaciones de las clases? Ya que en algunas ocasiones los profesores mencionan que no se deben de grabar, ¿se tiene algún riesgo legal al grabar las clases? ¿Nos puede recomendar algo para esta situación? Bueno, la verdad no tengo una respuesta muy clara en este sentido. Yo creo que al menos cuando se está grabando las clases, se tiene que advertir que se está grabando. En este caso podemos ver que aquí arriba dice grabando. Entonces, ya estamos de acuerdo todos en que aceptamos al entrar aquí que se está grabando esta reunión. Aún así, el uso que se haga de ella pues, puede ser muy delicado porque podemos editar, por ejemplo, un pedacito donde a lo mejor yo dije una serie de palabras que si le quitamos lo anterior y le quitamos lo posterior, podría estar yo dando un mensaje equivocado. No sé si me explico. El tema de la privacidad es un tema que no está bien resuelto en México ni por las leyes ni por la tecnología. Entonces, todos los que entramos al usar la tecnología tenemos que estar conscientes que en cierta manera nos hace vulnerables y que alguien puede aprovecharse de eso. En la educación, pues ya hemos visto hasta cómo a veces se toman fragmentos de sus videos cuando alguien hizo algo gracioso, vergonzoso o lo que sea, y lo publican. Yo supongo que eso debería ser ilegal, pero está muy difícil que demuestren quién fue el que lo hizo. Entonces, y menos que le pongan una acción legal. Entonces, ojo, más vale que todos estemos con mucho cuidado en eso. Y de nuevo, por eso es tan importante que también haya supervisión de los padres con respecto a lo que los hijos están haciendo a través de la computadora, a través de la tecnología. Ok, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Gaby Reinaga. Dice, ¿cómo promover y hacer que todos los que deban tener los recursos vía Internet de modo que sea bidireccional la educación y no solo unidireccional como lo es en la educación por televisión? Bueno, sí, eso, a ver, es una cosa muy importante. Es unidireccional, es un libro, es la televisión, es el radio, y obviamente es muy limitado. Sin embargo, tiene una gran ventaja. La gran ventaja, sobre todo en la televisión, es que tiene cobertura prácticamente en todo el país y prácticamente todas las familias tienen televisión. Entonces, como que aligeraría la falta de acceso a Internet si llegan los contenidos por televisión y entonces la retroalimentación o la interacción se hace, aunque sea en forma limitada, por WhatsApp o por Facebook o por el correo electrónico. Y entonces las instituciones y los profesores no tienen que tener un entrenamiento tan sofisticado. Veamos el lado positivo de eso, fue que sí ayudó a algunas familias a recibir estos contenidos, pero ciertamente no es la mejor solución. En México ha existido, por ejemplo, la telesecundaria desde tiempos inmemoriales y es la única forma en la que pueden estudiar muchas personas que viven en zonas remotas. No es mala opción, no es la mejor, pero si no tienes internet, si no tienes la bidireccionalidad, pues al menos tienes los contenidos. Y con frecuencia un profesor que te ayuda localmente a aterrizarlo. En este caso, pues serán los padres de familia. Entonces, la razón por la que se usó televisión fue básicamente porque era acceso universal en el país. Y sí es una buena manera de llevar información. Es bastante barata, puede ser en tiempo real, y eso cuando menos el camino en una dirección es muy bueno. El de la otra tendría que complementarse de otras formas, y es donde los modelos educativos tienen que estar preparados para eso. Es decir, desde el maestro que está dando la clase, tiene que pensar que la retroalimentación la va a recibir por otro mecanismo, el que decida, aún tan básico como WhatsApp o Facebook, pero al menos tener una forma de tener esa posibilidad de interactuar. ¿Verdad? Que sería completamente diferente. No escuché, perdón. De evaluar A evaluar, ese es otro reto, ¿eh? Y también. evaluar, miren, a mí me preocupa una cosa, en la evaluación incluso de las universidades. A mí me preocupa que no ha habido realmente una revolución o una exigencia de parte de alumnos y de profesores por regresar a clases presenciales. Y también en el sistema educativo básico. Y a mí lo que me da la impresión es que todos nos estamos, perdonando la expresión, haciendo al mole, como que conformando, como que resignando, como que
entrando a complacencias ahí que no deberían de ser. Es decir, ni yo te evalúo muy duro, ni tú hagas mucho escándalo. Ahí vamos, te entiende que estamos en crisis y ahí vamos poco a poquito. Pero la verdad es que a mí me sorprende que no haya mucha más presión del público en sí por regresar. Y pues ya en algunos casos te he dicho que no va a haber reprobados mientras estemos en la pandemia. Entonces, la evaluación, seamos honestos, estamos en guerra. No creo que esté sucediendo muy bien. Claro, claro. Tenemos aquí otra pregunta, ingeniero, de Pedro Rodríguez. Menciona, ¿existe algún proyecto por parte de la Secretaría de Innovación para incidir de manera positiva en el tema de la ética y integridad en relación al uso de la tecnología? En el tema de la ética, ¿alcanzas a escuchar? Sí, y en el uso de la tecnología. La verdad, no, le digo honestamente, no tenemos un proyecto específico al respecto. Probablemente lo deberíamos de tener toda la sociedad, pero no lo tenemos específicamente. Ese es un tema, ustedes lo podrán ver en todos sentidos, muy complicado. A mí me llama la atención, por ejemplo, que los medios de comunicación, los periódicos, por decir algo, entramos a uno de los periódicos y los vemos aquí en el teléfono, una noticia, y luego los comentarios que aparecen ahí abajo del público, pues sabemos que hay troles que están nada más atentos a lo que dice el gobernador o a lo que dice el presidente municipal o un secretario para atacarlo, insultarlo, y además son anónimos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Las benditas redes sociales que pueden hacer lo que quieran o queremos regularlas? La verdad es que lo que ha pasado ahorita es que en la mayor parte del mundo pues ha sido muy difícil hacer una censura y poner un límite. Cuando lo han hecho algunos, como lo hicieron recientemente aún contra el presidente del país más poderoso de la Tierra, pues fue un tema que suscitó al menos discusiones muy importantes. Entonces, bueno, el tema de la ética, pues no nomás es en la tecnología. Si tenemos una sociedad carente de ética, difícilmente lo van a hacer en la tecnología. Y quién es el censor y hasta dónde se permite el uso de qué palabras y de qué acusaciones o de qué, ese es un tema verdaderamente difícil. Yo creo que deberíamos de hablar en general de temas de ética. Por cierto, también en el TEC de Monterrey y muchas otras universidades ha sido un tema desde hace muchos años. Ética y ciudadanía particularmente eran algunos de los temas más importantes en los que se trabajaba en el TEC de Monterrey, y sé que otras universidades lo hacen también, pero estamos muy lejos de ser considerado un país que tiene una gran ciudadanía, muy activa, muy cívica, muy participativa, que asume los retos y los resuelve de la generalidad de la población, y por supuesto el tema ético, en el mejor de los casos, no estamos muy bien. Sí. Ingeniero, ahora sí que en el tema de innovación, pregunta aquí, ¿qué opina usted del internet satelital que está promoviendo Elon Musk, por ejemplo, Starlink? Yo creo que es una gran cosa, ¿eh? Cuando tengamos internet satelital accesible en costo, pues va a ser una gran cosa para todo el mundo, porque ahora sí nos va a dar la posibilidad de estar conectados en cualquier lugar. En cualquier lugar significa en medio del mar, en medio de la sierra y por supuesto en cualquier villa, ranchería. Tener ese acceso es muy importante. Todavía es costoso, todavía es limitado en sus capacidades, pero ciertamente lo que se espera es que esto en muy pocos años va a ser prácticamente la forma de comunicarnos. Tiene la complicación que algunos ya han abierto los ojos al respecto de que se está llenando digamos, no es la atmósfera, es lo que le sigue de la Tierra hasta de basura satelital. Y se está saturando y hay reglas, tiene que haber, pero ciertamente el que exista la tecnología de todas esas redes de satélites es una maravilla. Y ahorita existe, por supuesto, y ahorita puede estar uno conectado en cualquier lugar del mundo, pero es costoso y es lento todavía en la mayoría de los casos. Entonces, esto va a suceder muy bien, y entonces sí vamos a poder tener literalmente comunicación de cualquier lugar del mundo y por lo tanto monitorear también cualquier lugar del mundo. Eso es un tema también de ética muy sofisticado. Acuérdense que conforme vamos caminando, literalmente vamos dejando huellas digitales. Y cuando digo digitales ya no son de los dedos,
Huellas digitales son nuestro teléfono encendido, nuestros movimientos que hacemos bancarios, nuestras compras que hacemos, cada vez que accedemos a alguna de las plataformas de las que tenemos el beneficio de usarlas, vamos dejando huellas digitales y que nos monitoreen hasta en el último rincón del mundo, no sé qué tanto nos gustará, pero ciertamente está pasando. Gracias, ingeniero. Alan Coronado pregunta, indudablemente los docentes de todos los niveles educativos en México y en Jalisco requieren desarrollar más su hábitus digital. ¿Hay estudios prospectivos en la región de cómo se pueda fortalecer más el conocimiento y las habilidades de las tecnologías y herramientas digitales para generar mejores ambientes virtuales de aprendizaje? Esto hablando de los docentes. Bueno, sí, y miren, parte de la labor muy fuerte que hizo la Secretaría para maestros, asociados además con empresas muy buenas como Google, por ejemplo, Google en particular se puso muy proactivo para ayudarles a usar todas las herramientas que tiene Google a los maestros. Naturalmente tienen un interés económico, pero la verdad es que hicieron una labor excepcional. El número de maestros que se han podido capacitar, tanto del sistema educativo básico como el de superior, es enorme, enorme. Y además los propios profesores pues buscaron cómo capacitarse. Nosotros mismos en la plataforma abierta de innovación, mucho de lo que hicimos fue capacitación de maestros, no solo para usar la tecnología, sino además para preparar sus clases a un modelo de educación a distancia. Y les ofrecimos Zoom, por ejemplo, a muchas universidades del estado para que tuvieran la posibilidad de reunirse los maestros entre sí o los maestros con los alumnos. Y bueno, fue toda una aventura que la asumieron con mucho entusiasmo. Es muy fácil aprender a usar Zoom. No es tan fácil aprender a usar todas las herramientas que existen, por ejemplo, a nivel de Google o a nivel de Microsoft, pero hay muchísimas herramientas y ciertamente se ha invertido muchas horas en capacitar a maestros. Nosotros, particularmente en la Secretaría de Innovación, tenemos 4 universidades, 4 sistemas universitarios que dependen de nosotros, como es el Tecnológico Mario Molina con 13 campus, como es la Universidad Tecnológica de Jalisco y la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En todas ellas estamos en un proceso de transformación digital. A todos los maestros les vamos a dar una computadora personal, estamos fortaleciendo las redes y fortaleciendo los servidores y un programa de entrenamiento para que podamos tener una educación híbrida y además para que podamos ofrecer a la vuelta de un par de años todos los programas también en línea. Esa va a ser la forma en la que vamos a crecer. Entonces eso ya empezó, ya estamos invirtiendo en ese equipamiento y sabemos que muchas universidades privadas lo están haciendo también. Entonces, invertir en eso se va a convertir en verdaderamente en una estrategia indispensable, incluso para poder tener una mejor cobertura. Acuérdense que la cobertura es del total de jóvenes de cierta edad, ¿cuántos están estudiando? En educación superior en Jalisco tenemos un reto todavía muy grande. Tenemos que aumentar la cobertura. Pero hacer más edificios, hacer más campus universitarios es muy costoso. Y además muchos jóvenes trabajan o viven fuera, cerca, no viven cerca de las universidades. Entonces, cuando menos educación híbrida, algunas clases presenciales, algunas clases en línea o totalmente en línea, va a ser la opción para muchos de ellos. Y estamos trabajando muy rápido en esto. Esperamos en un par de años tener verdaderamente un sistema paralelo de educación a distancia y además un modelo híbrido donde el estudiante tenga la ventaja de estudiar presencial o estudiar en línea. Sí, ahora sí que llegó por emergencia, pero llegó para quedarse. Pues sí, porque miren, esto de que venía la tecnología y que iba a transformar el sistema educativo viene probablemente hablándose desde los años 80. Pero la verdad es que es como la historia, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y no viene, y nos vamos conformando y nos vamos moviendo muy despacito. Ahora sí, y yo creo que todos podríamos apostar que esta no es la última pandemia que nos va a tocar vivir, o la última crisis de algún tipo por un desastre natural donde no podamos movernos y que tengamos que trabajar a la distancia. Entonces, más vale que estemos preparados todos. Claro. Sí. Benjamín Godínez, ingeniero, pregunta, ¿existe el apoyo de la dependencia de la Secretaría en que las escuelas tengamos asesorías, orientación, apoyo para estar a la vanguardia
para que también nuestros alumnos cuenten con estas competencias. Digo, es un parte de la otra pregunta, pero más bien la continuidad por La eso. respuesta es sí. La plataforma abierta de innovación Play, que inauguramos el año pasado, tiene ese propósito y lo está haciendo muy activamente. Lo está haciendo con programas que pueden ser incluso a la medida. Si una escuela nos dice, a ver, a mí enséñame a usar esta tecnología, lo hacemos. Y tenemos varios programas que están repitiéndose con frecuencia, precisamente para ayudarles a desarrollar las competencias de sus maestros o de sus alumnos. Y hay algo muy positivo también. Hicimos una negociación con Coursera en la que vamos a tener hasta 4,000 licencias en el año para que las personas que respondan a esta convocatoria, y típicamente pueden ser estudiantes o maestros o personal o ciudadanía en general, puedan capacitarse gratuitamente, que son gratis los cursos de Coursera de todas maneras, pero cuando menos puedan sacar también la certificación ya pagada por el gobierno del estado. Entonces, como va a funcionar, en realidad son 1,000 licencias, vamos a abrir la convocatoria para 1,000 licencias por 3 meses y se le va a dar supervisión a que las personas la estén utilizando en verdad. Si al primer mes nos damos cuenta que no lo ha utilizado, se le cancela y se le da otro. Pero además, al final de los 3 meses, se vuelve a hacer otra convocatoria, se vuelven a usar las mismas licencias. Entonces, en total podamos tener a 4,000 personas con una capacitación de primera, porque métanse a ver los cursos que hay en Coursera y hay de todo lo que se requiere para salir adelante en la vida. Entonces, tenemos varias ofertas de este tipo, pues. Sería interesante, ingeniero, si nos pudieran compartir por parte de la Secretaría esa lista de todos los websites a donde podemos acudir. Digo, porque la realidad yo no había escuchado, por ejemplo, de estos que mencionan. Bueno, esta apenas va a salir, esta convocatoria última va a salir ahora a fines de marzo, pero miren, la Play tiene su sitio. Play es el acrónimo de Plataforma Abierta de Innovación. Entonces ahí pueden consultar la programación, pero ciertamente también valdría la pena a lo mejor invitar a la directora Nadia Mireles a que les platique lo que estamos haciendo. Nuestros públicos, por llamarle de alguna manera, es la pequeña y mediana empresa para temas de innovación. Nuestro público también es los emprendedores para temas de emprendimiento y el público en general para temas de desarrollo de competencias tecnológicas y competencias de innovación y competencias sociales, como lo habíamos dicho. Ese es el objetivo de Play. No es hoy por hoy dar carreras o dar preparatoria, a lo mejor con el tiempo evoluciona, pero ahorita es una educación más práctica de competencias específicas. Muy bien, ingeniero. Nos vamos a ir a la última para ya empezar a cerrar la charla de hoy. Nos preguntan que usted mencionó 4 universidades de Jalisco, que una era Mario Molina, otra Politécnica, ¿y cuáles eran las otras 2? Es el Mario Molina, que tiene 13 campus, está distribuido en todo el país. La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que está en la colonia Miravalles y aquí en Ciudad Creativa. Aquí tenemos una unidad de ellos también. La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que está en Tlajomulco, y la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que también está en Tlajomulco y se está moviendo a Cajititlán. Esas son las 4 OPDs que dependen directamente de la Secretaría de Innovación. Además, nosotros otorgamos el REBOE a un número como de 130 universidades privadas del Estado. El REBOE es la revalidación oficial de estudios de muchas de todas sus carreras. Ellos pueden revalidarlas a nivel estatal o a nivel federal o con la UDG. Nosotros tenemos más de 100 universidades que acuden con nosotros. Con ellos estamos trabajando también temas de capacitación de sus maestros y de mejora de sus programas y de modelos educativos. Entonces, obviamente la UDG hace lo propio y es una institución gigante con mucha capacidad, y hay algunas instituciones como el TEC de Monterrey, el ITES o la Universidad Panamericana, pues, que tienen también muchísimas capacidades y prácticamente todas han desarrollado muchas capacidades. También la UNIVA, la Autónoma, y muchas privadas pequeñas que los sorprenderán del esfuerzo que han hecho para desarrollar sus modelos de educación a distancia. Muchas gracias, ingeniero. Pues ahora sí que son todas las preguntas. Nuevamente agradecerle mucho su tiempo y su participación con nosotros el día de hoy.
Vero, si pudieras... ya. Este es el certificado de agradecimiento por la participación hoy, ingeniero, que se lo haremos hacer llegar de forma digital a Padilla, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, en el Comité de Innovación con el tema del reto de innovación para las escuelas durante la pandemia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero.